después luego de una relación sin protección. Consulta porque fue a la salita, le dieron la pastilla y sin embargo está embarazada, por lo que piensa que le dieron algo que en realidad no le hizo efecto. Antes de pasar a las preguntas del caso, que son en qué se basa el funcionamiento de la pastilla del día después, qué alternativas son similares al uso del levonorgestrel, que sería la droga, qué otros riesgos tiene involucrados el coito sin protección, cuántas semanas de desarrollo embrionario tiene, cuántas semanas de embarazo por fecha de última menstruación tiene, y qué podría observar con el uso de una ecografía. En realidad, nosotros podríamos, digamos, tomar las dos primeras preguntas, que son las que más tienen que ver con el trabajo práctico de hoy. Pero la pregunta sería entonces, ¿en qué momento, para empezar a hablar, en qué momento del ciclo menstrual podría haber tenido esta mujer una relación sin protección tal que le preocupa la posibilidad de estar embarazada? Ah, ¿estaba ovulando? Bueno, ¿y eso en qué momento del ciclo es? En el día 14. Día 14. Ajá. ¿Cómo están las hormonas del eje en ese momento? El estrógeno elevada. ¿Cómo estarán las hormonas del eje en ese momento? La hormona luteinizante es la más elevada durante ese periodo. Más elevada, como está en una meseta, está en un pico, aproximadamente. En pico. En pico. LH, En pico. luteinizante. Ah, ¿por qué? Porque creo que es la que permite la liberación del ovocito. Ajá. La que promueve la ovulación, ¿no es cierto? No puedo recuperar el chat. Bueno, no importa. Bien. ¿Y la FSH cómo estará? También se encuentra elevada. Elevada. ¿Elevada? Ahí te tengo el chat. Muy bien. Perfecto. ¿Elevada la FSH? ¿Están todos de acuerdo? ¿Es un pico también la FSH ahí? Alrededor del día 14, pregunto yo, ¿cómo esperarían ustedes encontrar las hormonas del eje? Hablo de la hormona folículo estimulante y luteinizante primero, después veremos quién las regula, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno. Esperaría encontrarlas elevadas o en su pico. Ajá. Elevadas o en su pico. Las dos. Sí. Sí. Ajá. ¿Quién las regula? El estrógeno. ¿Solo el estrógeno? Gracias. La progesterona. ¿Cómo sería eso? A ver, ¿quién lo puede explicar? ¿Lo Por, recuerdan? Vamos a poner una imagen. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Bueno, están viendo la pantalla de El caso clínico. El caso se ve. Ahora vamos a poner otra imagen. Ahora vamos a poner otra imagen. Bueno, vamos a compartir ahora la nueva función. Vamos a compartir aquí. Fíjense, acá lo que nosotros tenemos es el ciclo menstrual. Chicos, el ciclo menstrual es un problemita, porque cuesta mucho que los estudiantes puedan referir los fenómenos vinculados al ciclo menstrual. Realmente importante que lo manejen y lo manejen muy bien. Como ustedes pueden ver, alrededor del día 14 aquí, ¿sí?, se produce la ovulación impulsada por un aumento en la concentración de hormona luteinizante y otro pequeño aumento por retroalimentación positiva de FSH, porque ustedes fíjense que la FSH venía disminuyendo. ¿Saben por qué venía disminuyendo, no es cierto? ¿A qué se debe esta disminución de FSH antes de este pico? ¿A qué se debe este descenso de la concentración sérica de FSH? Al aumento de los estrógenos. Un aumento de los estrógenos que actúan sobre la secreción de FSH por retroalimentación
negativa. Fíjense cómo el aumento de estrógeno iba acompañado con una disminución de FSH porque la retroalimentación es negativa. Luego aquí se produce una pequeña retroalimentación positiva que acompaña a este pico ovulatorio, ¿sí? Luego, además, el aumento de la concentración de hormona luteinizante, además de promover la ovulación, ¿qué promueve? El aumento de secreción ¿de qué hormona? Progesterona. Progesterona. Muy bien. Entonces, alrededor de esa fecha, ¿sí? Alrededor de esa fecha, vamos a volver a la imagen anterior, ¿sí? Se produce la ovulación, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué fenómenos están involucrados con la fecundación? ¿Qué fenómenos están involucrados con la fecundación? Supongamos que se produjo la ovulación, ¿qué es lo que se ovula? ¿Y qué fenómenos están involucrados con esa fecundación? ¿Qué me cuenta? La capacitación. La capacitación, sí, ¿de quién? De acondicionamiento. O sea, Sí. para... ¿De qué célula? Espermatozoides. Ah, Claro. Que solo los espermatozoides capacitados pueden como pasar la célula y ahí pasar a la reacción acrosómica. O sea, ¿Cómo más sería? capacitados. ¿Solo los espermatozoides capacitados pueden qué? Atravesar las células de la corona y ahí experimentan la reacción acrosómica. Ajá, ajá. Pero el espermatozoide capacitado, vamos a hablar luego de la capacitación del espermatozoide. ¿Cuáles son las estructuras que tiene que atravesar el espermatozoide en el proceso de fertilización? ¿Cuáles son las estructuras y a qué se deben? La corona radiada puede ser la primera. ¿O no? A ver. ¿Cómo se llama? No sé si está bien. La corona radiada, la zona pelúcida y la fusión de membranas celulares del espermatozoide y el ovocito. Ajá. ¿Y la corona radiada, a qué estructura corresponde? ¿Qué es la corona radiada? Es lo que recubre el ovocito, como la... A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué sería la corona radiada? ¿Por qué cosa está formada? Está formada por células Las células de la pequeñas. granulosa. células de la granulosa. Está bien. ¿Y qué Y células? la zona pelúcida. La zona pelúcida. No, la zona pelúcida incluye- está antes. A ver. ¿Qué serían? Alguien dijo las células de la granulosa. ¿Qué serían las células de la granulosa? ¿Qué serían las células de la granulosa? ¿Dónde están las células de la granulosa en cualquier caso? ¿O a quién pertenecen? Los folículos primarios están rodeados por unas células de la granulosa que son células cúbicas o cilíndricas que rodean, bueno, el folículo primario está compuesto por el ovocito primario y forman el folículo primario, creo que era así. Ajá. Y entonces, ¿son células de qué órgano? ¿Son células de qué órgano? ¿Dónde se forman esas células? ¿Y por qué acompañan al ovocito? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, vamos a ver una imagen. Vamos a ver una imagen. Vamos a abrir esta imagen. Bueno,
Vamos a compartir. Vamos a poner una nueva función de compartir. Vamos a compartir aquí. Bueno, esto que ustedes ven aquí corresponde a un ovocito, ¿se ve? Sí, sí se ve. Estoy marcando aquí, pues lo voy a pintar, ¿sí? Recupero esta función. Muy bien. Aquí. Voy a dibujar. Voy a dibujar aquí con color amarillo, ¿sí? Entonces, esta estructura aquí es el ovocito. Ese ovocito va a estar rodeado por una membrana que está aquí más clarita, que es la que estoy delimitando alrededor, es la zona pelúcida. Y esto que vemos aquí, estas que vemos aquí, todas estas puntitos que vemos aquí, ¿a qué corresponderán? ¿A qué corresponderán? A la La célula. corona radiada. A la corona radiada. Esa corona radiada está formada por células. Fíjense que aquí, en este ovocito, en este óvulo que está maduro, hay todo un espacio, todo este espacio, todo este líquido, que está acá, que se llama el antro folicular, ¿sí? Ustedes ya saben que se empieza a llenar de líquido porque se hace grande el folículo ovárico a expensas de la acción de la hormona folículo estimulante. Es decir, que la hormona folículo estimulante promueve el desarrollo del folículo, que es esta estructura, toda esta estructura, que contiene al ovocito. Ahora, ¿qué cosa del folículo promueve la hormona folículo estimulante? Promueve la proliferación de todas estas células que están aquí, que tienen además actividad endocrina, que van proliferando y además van acumulando líquido aquí para formar lo que se llama el antro folicular. Ese antro folicular se hace bien grande y cuando se produce el pico de hormona luteinizante, la presión hidrostática del líquido ahí se eleva y el ovocito es expulsado, pero es expulsado rodeado de todas estas celulitas, que son celulitas de la granulosa, ¿sí?, folicular, y forman esta corona de células a lo que se le llama la corona radiada. Vamos a ver una imagen aquí, voy a dejar de dibujar. Voy a borrar, ¿sí? Permítanme que borre todas las entradas. Bueno, entonces nosotros lo que vemos, ¿se ve la otra imagen que estoy presentando? ¿Sí? Sí, ¿Se se ve? ve. Bien. Entonces, cuando el ovocito es liberado con su zona pelúcida y es liberado también con toda esa colección de células que estaban alrededor de la zona pelúcida que constituyen la corona radiada. Entonces, ¿cuál es el origen de las células de la corona radiada? ¿En qué órgano tienen origen las células de la corona radiada? ¿Están ahí? Sí. En el ovario. En el ovario, claramente, claramente. Las células foliculares son células del ovario que rodean a los ovocitos en distintos estadios de desarrollo. Todo ovocito que está en el ovario, ya desde la semana 7 del nacimiento, eso lo vamos a ir trabajando más en profundidad a lo largo del año, la semana 7 del desarrollo, que es lo que vamos a ir trabajando ahora a lo largo del año, están ahí inmersos en el estroma ovárico, y además están rodeados cada uno de ellos por una estructura similar, ¿sí?, a una membrana basal, que es la zona pelúcida, y luego una capa de células foliculares, y esa capa de células foliculares tendrá más cantidad de células o menos cantidad de células, más desarrollo o menos desarrollo, según se trate de un óvulo que está desarrollándose en cada ciclo menstrual particular, ¿sí? Porque por la acción de la hormona folículo estimulante se va desarrollando el folículo. Ahora, ¿qué cosa del folículo? Las células que lo constituyen, que aumentan en número, actividad metabólica, actividad secretora y tamaño, ¿sí? Hasta que el folículo queda crecido suficientemente y se produce la ovulación por los fenómenos hormonales que acabamos de repasar. Entonces, el ovocito liberado, ¿sí?, tiene toda esta capa de células alrededor, ¿sí?, que constituye la corona radiada. ¿Cómo se las arregla el espermatozoide para atravesar la corona radiada? ¿Con qué cuenta para atravesar la corona radiada? Sacrosoma. ¿Cómo? Sacrosoma.
El acrosoma. ¿Y qué sería? ¿Participa con el ligando? ¿Cómo? ¿No participa con el ligando? Pero, ZP3. ¿con qué ligando participa el espermatozoide? Cuando decimos participa con el ligando, ¿con qué ligando? ZP3, no sé cómo se dice. Pero eso serían ¿qué cosas? ¿Constituyentes de quién? ¿Constituyentes de quién? El ZP3 está en la zona pelúcida y el espermatozoide puede ser que presente Z1. No. Sí, perdón, el otro es en la zona pelúcida, no es en esta. Es verdad. A ver, ¿cómo sería? ¿Quién lo leyó? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien pudo leerlo? ¿Alguien pudo No, leer? yo en el libro leí que decía que los demás, lo único que decía es que los demás le ayudaban a penetrar la barrera, ¿Los demás que quiénes? protegen el gametóforo. Los demás espermatozoides. No decía nada más. ¿Nadie leyó nada? Esto estaba en las preguntas de la guía. ¿Alguien lo pudo ver? ¿Alguien pudo ver algo de esto? ¿Alguien pudo leer? Es re que es importante que ustedes puedan, digamos, traer, digamos, venir a la clase ya con, digamos, algunas cuestiones leídas, vistas. ¿Alguien lo pudo ver? En la guía de trabajos prácticos. Cuando estaba el tema de la organización del gameto masculino, del espermatozoide. ¿Alguien lo pudo ver? Bueno, vamos a ver acá. Vamos a buscar una imagen aquí. A ver si podemos repasar alguna cosa. Acá seguramente vamos a encontrar alguna imagen interesante para que podamos conversar. ¿Sí? Profe, Sí. perdón, recién estás preguntando cómo se atravesaba la zona pelúcida, Dígame. ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo sería? Ahí Azul Neumann dice que leyó, que dice que los espermatozoides capacitados atraviesan las células de la corona radiata con libertad. Ajá. ¿Es así? Las células de la corona radiada constituían un tejido, ¿no es cierto? ¿Constituyen o no constituyen un tejido? Sí. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Esta es la imagen. ¿Qué ocurre ahí? Yo leí que para penetrar la corona la ayudaba, digamos, las enzimas que tiene el acrosoma. Y Ajá. el movimiento que hacían los espermatozoides que estaban capacitados. Ajá. Bien. Y entonces, el acrosoma, la gameta masculina tiene tal cosa como un acrosoma, ¿sí? Vamos a mirar aquí una imagen. Voy a cerrar esta de aquí. Esta también la voy a cerrar. Esta también la voy a cerrar. Aquí. Bueno, vamos a nueva función, a compartir esta imagen. El espermatozoide como célula, nosotros aquí tenemos, fíjense, el ovocito con su zona pelúcida aquí pintada de violeta, una colección de células, aquí aparece como si estuvieran todas sueltas, pero constituyen un tejido, porque esas células ¿sí? han proliferado en el marco de un estroma, de un órgano, ¿sí? El estroma de un órgano que es el ovario. ¿Qué material podemos encontrar entre las células en un estroma? ¿Qué material podemos encontrar? ¿Habrá material entre las células de la corona radiada? Profe,
¿No es lo que estamos hablando de la capacitación, lo de que las interacciones epiteliales entre los espermatozoides y las superficies de la mucosa de la trompa como que se deshacen, sería? Y la capa. Está bien. De la capacitación yo quería hablar en el segundo caso, porque la capacitación es un proceso que debe atravesar para lograr la competencia fecundatoria, la habilidad total, digamos, la capacidad de fecundar. El espermatozoide tiene que pasar por ese proceso que es la capacitación, que ocurre, ¿sí?, en relación al tracto genital femenino. Pero yo ya aquí estoy hablando de un espermatozoide que ha sido capacitado, que ya pasó por la capacitación. Ustedes habrán visto en la guía que en la espermatogénesis hay distintas etapas, ¿sí? En la formación de la gameta masculina hay diferentes etapas. La espermiación, ¿sí? La maduración, la capacitación, todas las etapas en la formación y maduración y adquisición de la competencia o capacidad fecundante de la gameta masculina. Pero aquí yo ya estoy, en este caso, yo ya estoy queriendo hablar de las estructuras que rodean al ovocito, cuáles son, qué origen tienen, y cómo se las arregla una gameta masculina, un espermatozoide capacitado convenientemente para atravesar esas estructuras, porque como ustedes habían visto en la imagen anterior, vamos a ver aquí cuál era la otra imagen que tenía, que está muy borrosa. Profe, ¿se escucha bien ahí? Sí. Yo tengo acá de uno de los teóricos que dice que la reacción acrosómica implica la fusión entre una proteína del ovocito, que es la tetraspirina, y otra del espermatozoide, que es izumo, y bueno, que intervienen otras más, que creo que son las fertilinas beta, que son las que interactúan con las integrinas que están en la superficie de la membrana del ovocito. ¿La capacitación dice usted, Contreras? No, tengo que es... la reacción acrosómica, perdón, no le pregunté porque no sabía de lo que estaba hablando. A ver, vamos a tratar de ordenarnos, porque ahí, digamos, hemos saltado dos pasos. Cuando nosotros hablamos de ese receptor izumo, ejuno, estamos hablando de la membrana plasmática del ovocito, la interacción entre un receptor que está aquí, ¿ven dónde estoy dibujando? Voy a agarrar la pluma. ¿Sí? Un receptor que está localizado aquí, ¿sí?, en la membrana del espermatozoide, con una molécula que está ubicada en la membrana plasmática del ovocito. Pero antes de eso, como ustedes pueden ver, vamos a dibujar acá, ¿sí? Antes de eso, el pobre espermatozoide tiene que poder atravesar la corona radiada y tiene que poder atravesar la zona pelúcida, que son otras dos estructuras, ¿sí? ¿Cómo se las arregla el espermatozoide para atravesar la corona radiada y la zona pelúcida antes de interactuar con un receptor en la membrana plasmática del ovocito? ¿Se entiende la cantidad de barreras que existen? Existen 3 barreras para que el núcleo, el pronúcleo que está aquí, ¿sí? Esperen que voy a sacar esto. El pronúcleo, 23X o 23Y, 23 cromosomas X o Y, ¿sí? 23 cromosomas en total, uno de los cuales es un cromosoma sexual, que será X o Y, eso ustedes ya lo saben. Ese núcleo haploide que yo tengo acá, tiene que ir a parar al citoplasma del ovocito, y en eso consiste la fecundación, ¿sí? En que la gameta masculina, que es una célula muy especializada, pueda aportar su núcleo a la gameta femenina, que también es una célula muy especializada, y luego veremos por qué. Ahora, esa gameta femenina está rodeada de básicamente 3 estructuras: la corona radiada, la zona pelúcida y la propia membrana plasmática. ¿Cómo hace el espermatozoide para atravesar primero que nada la corona pelúcida? Porque de afuera hacia adentro, la corona radiada, perdón, de afuera hacia adentro tenemos corona radiada, luego zona pelúcida, luego membrana plasmática. ¿Cómo hace? Fíjense en este esquema, acá tenemos los espermatozoides, uno de los cuales solamente en este esquema, miren cómo ha logrado interactuar con la membrana plasmática del ovocito, pero antes de eso ha tenido que atravesar la corona radiada. ¿Qué características tiene la corona radiada tales que el espermatozoide debe abrirse paso entre esas células? ¿Qué cosa hay entre esas células?
¿Qué cosa hay entre las células de la corona radiada? ¿Habrá algo entre las células de la corona radiada o están sueltas como en ese dibujo? Porque la corona radiada, digamos, las células de la corona radiada no quedan todas dispersas una vez que ocurrió la ovulación en el peritoneo, ¿o sí? Líquido Profe, extracelular. hablando que había un tejido, ¿no? Ajá. ¿Puede ser que ese tejido esté formado por ácido hialurónico? ¿Y el ácido hialurónico qué es? Era uno de los componentes que formaban la matriz extracelular, por lo que habíamos visto antes. Bien, bien. El ácido hialurónico es un glucosaminoglucano que forma parte de muchos proteoglucanos, o también puede encontrarse suelto. El ácido hialurónico entonces es un glucosaminoglucano, forma parte de proteoglucanos, constituyentes fundamentales de las matrices extracelulares. Recuerden que las matrices extracelulares tenían una matriz amorfa y una porción fibrosa. Y la matriz amorfa, que estaba muy hidratada, estaba constituida por glucosaminoglucanos y proteoglucanos, ¿sí? Que es una matriz que le permite a las células adhesividad, porque fíjense que estas son glucoproteínas, y recuerden que las glucoproteínas median adhesividad entre las células y los componentes celulares en un tejido, o entre las células entre sí. Entonces, estos glucosaminoglucanos, estos proteoglucanos que forman la matriz amorfa de los tejidos, están presentes entre las células de la corona radiada. Así que el espermatozoide tendrá que abrirse paso entre esas células y de alguna manera ir atravesando una sustancia que no será difícil de atravesar, pero es suficientemente espesa para una celulita tan pequeña como un espermatozoide. ¿Quieren ver que es pequeño el espermatozoide? Vamos a ver una imagen que tengo acá. Miren, ¿están viendo la fotomicrografía electrónica que les estoy mostrando? He cambiado de imagen, ¿no es cierto? Sí. Fíjense esta superficie que parece una luna, ¿sí? Y tengo ahí un espermatozoide, miren la diferencia de tamaño, la diferencia de proporción entre el espermatozoide y el óvulo. Quiere decir que ese pobre espermatozoide tendrá que hacer un trabajo bastante arduo para atravesar esa corona radiada y a pasar entre las moléculas de ácido hialurónico y proteoglucanos que son enormes. ¿Tendrá alguna herramienta para abrirse paso en ese lugar? Una enzima. Una enzima. Hialuronidasa. Hialuronidasa. ¿Dónde está esa enzima? En el acrosoma. En el acrosoma. En el acrosoma. Y el acrosoma entonces es una vesícula que, ¿con qué elemento de las organelas, con cuál de las organelas de las células ustedes podrían, digamos, asimilarla? El acrosoma, si yo tuviera que decir, teniendo en cuenta las organelas que ustedes conocen de una célula normal, ¿a qué corresponde? ¿A un peroxisoma? ¿A otro núcleo? ¿A una mitocondria diferenciada? ¿A una cisterna del complejo de Golgi? ¿Qué sería un acrosoma en realidad? ¿No sería una vesícula? Una vesícula. ¿Comparable con cuál organela vesicular de la célula? Si contiene... ¿Un lisosoma? Con un lisosoma, es más que un lisosoma venido más. El acrosoma es un lisosoma modificado. Es un lisosoma ultra diferenciado en una célula muy especializada, porque la gameta masculina es una célula ultra especializada. Pues veremos básicamente 3 o 4 características fundamentales de esa especialización. La presencia de un acrosoma es una de ellas. Y ese acrosoma contiene esas vesículas, ¿sí? Esas vesículas que, el acrosoma es esa vesícula que contiene esas enzimas, quiero decir, ¿sí? Que son liberadas durante la reacción acrosómica. Quiere decir que la reacción acrosómica comienza en la interacción del espermatozoide con la corona radiada, tal que la membrana externa, miren aquí en este esquema, la membrana plasmática, que le dicen acá proacrosomal, por delante del acrosoma, ¿sí? Se fusiona con la membrana del acrosoma, formando una especie de poros, ¿sí? Por los cuales se liberan al exterior esas enzimas
¿sí? Esas enzimas hidrolíticas y hialuronidasa entre ellas, para que interactúen con el ácido hialurónico y le permitan al espermatozoide abrirse paso con más facilidad, es cierto que tiene cierta facilidad, pero gracias a la hialuronidasa, ese acceso entre las células de la corona radiada se ve facilitado para llegar a ponerse en contacto con ¿quién? Con la segunda barrera que está constituida por la zona pelúcida. Esa zona pelúcida, vamos a ver acá otra imagen, que tengo aquí, miren aquí. Acá tengo entonces, miren aquí estos pasos de este dibujo que tengo acá. La reacción acrosómica, aquí graficada, el contenido del acrosoma pintado aquí de verde, permite la fusión de la membrana del acrosoma con la membrana plasmática del espermatozoide para la liberación de las enzimas, tal que el espermatozoide puede, entre otras cosas, abrirse paso, ¿sí?, por la corona radiada. Y no solamente por la corona radiada, sino interactuar con proteínas de la zona pelúcida. La zona pelúcida tiene varias glucoproteínas, entre ellas el ZP1, ZP2, ZP3, ¿sí? Y puede, gracias a esa reacción, también atravesar la zona pelúcida, ¿sí? Entonces, la reacción acrosómica le facilita al espermatozoide tanto el discurrir entre las células de la corona radiada, como la interacción y modificación local para atravesar a la zona pelúcida. Y una vez que esa zona pelúcida ha sido atravesada, fíjense cómo aquí, miren esas cositas amarillas, ¿ven esos rectangulitos amarillos que tiene ahí? ¿Sí? La membrana interna del acrosoma, del acrosoma, fíjense cómo cuando la reacción acrosómica ocurre, esos rectangulitos amarillos que están ahí quedan expuestos. Esos rectangulitos amarillos son una proteína que se llama isumo. Esa proteína que se llama isumo, que está ahí, que ahora queda expuesta, porque fíjense cómo queda en la membrana interna, en la membrana de lo que era el acrosoma, pero queda expuesto porque todo el acrosoma, ¿sí?, se ha fusionado con la membrana externa del espermatozoide, permite que esa exposición de esa proteína isumo interactúe con un receptor en la superficie del ovocito, en la membrana plasmática del ovocito, que se llama JUNO. El receptor se llama JUNO, la proteína en la membrana del espermatozoide se llama isumo. Esas dos proteínas, JUNO e isumo, son las que median el reconocimiento específico del espermatozoide con la membrana del ovocito y permiten que la fusión, median el inicio de la fusión entre la membrana del espermatozoide y del ovocito, de tal suerte que se inyecta el pronúcleo, se puede agregar el pronúcleo del espermatozoide al citosol del ovocito, lo que además se ve acompañado de varios fenómenos más. ¿Cuáles serán esos fenómenos? ¿Qué ocurre cuando el espermatozoide interactúa con la membrana del ovocito? ¿Qué ocurre? Las membranas lipídicas se fusionan. Exactamente, se fusionan las membranas lipídicas. ¿Y qué tiene que ocurrir sí o sí ahí? ¿Qué piensan ustedes que tiene que ocurrir? Vamos a esta imagen de aquí. Esta. ¿A qué podrá deberse la diferencia de tamaño entre el espermatozoide y el ovocito? ¿A qué creen ustedes que se debe la diferencia de tamaño exagerada entre el espermatozoide y el ovocito? ¿Puede ser porque en el espermatozoide solo se conserva el núcleo? Ajá, ajá. ¿Y por qué se conserva solo el núcleo y el resto de las organelas molestaban? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no molestaba para la función del espermatozoide el complejo de Golgi, qué sé yo, el sistema endomembrana completo?
los peroxisomas. ¿Por qué se deshizo durante el proceso de formación la gameta masculina de todas esas cosas? ¿Por qué redujo tanto su tamaño? ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Ah, pensé que se habían quedado dormidos ya, porque narcoléptico la clase. ¿Puede ser por su movimiento, profe? Porque por ahí el resto de las organelas no le iban a permitir el movimiento que tiene el espermatozoide. Ajá, ¿por qué? ¿Porque necesita ser más rápido? Exactamente. Debe deshacerse, digamos, esto es como ser el jockey. Ustedes saben que los deportistas digamos, que corren carreras de caballos, los jockeys, ¿sí? Que son las personas que van arriba del caballo en las carreras de caballos, tienen que ser pequeñitos y flaquitos. Porque cuanto menos masa, más velocidad, digamos, más potente, digamos, en una estructura potente, más velocidad se alcanza. Si yo quiero que algo se mueva a más velocidad, tiene que pesar menos, ¿sí? Por eso son livianitos los autos de Fórmula 1 también. Quiere decir que el espermatozoide debe ser veloz, porque quiere ser quien alcance a la gameta femenina para que su dotación cromosómica sea la que fecunde ese núcleo, ¿sí? Esa es la que aparezca en la siguiente generación. Entonces el espermatozoide, como ustedes pueden ver, es una célula muy especializada en el transporte a destino de ese núcleo haploide. Para tal debe ser ágil, rápido y ligero, ¿sí? Tiene que ser ágil porque tiene que poder, digamos, reaccionar al ambiente rápidamente, ¿sí? Reconociendo el ambiente en el que está. Tiene que ser rápido, tiene que desplazarse rápidamente y tiene que ser ligero, es decir, que tiene que tener poco peso, ¿sí? Para tal fin se desprende durante su diferenciación de todas las organelas que ya no va a necesitar, porque ya no va a sintetizar proteínas, ya no va a glucosilar enzimas del lisosoma, ya el lisosoma que necesita lo tiene, es ese acrosoma, bastante pesado le es, tiene el núcleo, que es la carga vital que tiene que transportar, y tiene una estructura de movilidad. ¿Cuál es la estructura que le proporciona movilidad? El flagelo. Flagelo en la cola. La mitocondria, el movimiento del flagelo. Y las mitocondrias para, digamos, darle el combustible a ese movimiento del flagelo. ¿De qué está hecho el flagelo? ¿Cómo está constituido el flagelo? ¿Microfilamentos? No, no microfilamentos. Los microfilamentos son filamentos de actina. Y si bien, digamos, pueden promover movilidad, sí. no es el tipo de movilidad. La movilidad dada por los filamentos de actina es por filopodios, pseudopodios, ¿sí? Un movimiento ameboide el que puede proporcionar los microfilamentos y sería muy lento en este caso. ¿De qué están hechos los microtúbulos? Son microtúbulos. Hay una organización particular de los microtúbulos, la organización flagelar, en el flagelo, ustedes lo van a repasar, y el gasto de ATP está a manos de proteínas motoras de distintos tipos, cinesinas, dineínas, ¿sí? Que forman parte constituyente del flagelo. Ahora bien, hasta ahí estamos entonces con la gameta masculina, que tiene básicamente esas características, ¿sí? Tiene un núcleo haploide, tiene una estructura que le permite movilidad y tiene una lisosoma, una vesícula lisosomal bien diferenciada que constituye el acrosoma, que le va a permitir, digamos, transportar enzimas hidrolíticas que le van a facilitar el acceso al ovocito a través de las barreras que lo rodean, corona radiada y zona pelúcida. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, el ovocito, ¿por qué es tan grande? Por todas las glucoproteínas que tiene y toda la membrana, la mucosa. ¿Tiene mucosa el ovocito? Que pone todos los orgánulos. Ajá. Ojo con el término entonces mucosa. Cuidado con el No, la término... mucosa está de la trompa, hablaba yo, nada que ver.
Claro. Ah, bueno, no, pero es importante que lo traigamos a cuento porque, si bien lo dijo un solo estudiante, suele ser, digamos, una palabra que le da trabajo a todos los estudiantes. Entonces viene muy bien que lo traigamos a cuento. La mucosa, estamos hablando de otro nivel de organización, ¿sí? Porque una mucosa es un conjunto de tejidos, ¿sí?, que revisten ciertos órganos, ¿sí? Tejidos que están revistiendo algunos órganos, que tienen contacto con el exterior y que tienen que estar protegidos por una capa de glucoproteínas húmeda. Eso sería una mucosa. Estamos en un nivel de organización ya tejido, no a nivel de organización celular. Entonces, no podemos pensar que una célula tenga mucosa. Un órgano puede tener mucosa, pero no una célula. Estamos de acuerdo con los niveles de organización, ¿no? ¿Está claro lo que acabo de decir? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Ahora, alguien me dice que es por todas las glucoproteínas, ¿cierto?, que puede tener el ovocito. ¿Qué glucoproteínas y para qué tiene? Dice, ¿por qué tiene que tener tanto? Porque, digamos, ¿por qué no es una célula pequeña y ligera con un núcleo haploide nada más como el espermatozoide? No, un celulón, ¿eh? Es una célula grande. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes? Porque es donde se va a originar el cigoto. Ajá, ¿y? Es cierto. El cigoto, digamos, va a estar constituido por todo ese ovocito y con un núcleo masculino agregado, nada más. ¿Por qué ¿Y tiene porque que ser tiene tan? que seguir con la división celular? ¿Cómo? Porque tiene que seguir con la división celular. Ajá, ¿y? Entonces, ¿qué relación hay entre el tamaño del ovocito y que deba proseguir con la división celular? Vamos a poner otra imagen. ¿Dónde estaba la otra imagen que tenía tan bonita yo? Aquí. Tenganme paciencia que las encuentre, porque acá. Miren qué bonita esta imagen. Esto que ustedes ven aquí es una trompa de falopio. Acá tenemos el ovario, ¿sí? El ovocito que ha crecido, ha madurado, el día 14 se libera el ovocito, se produce la fertilización. Todo este discurrir a lo largo de la trompa de falopio hasta la implantación lleva 7 días, una semana, ¿sí?, de desarrollo. ¿Por qué tiene que ser tan grande el ovocito? Para que se pueda seguir dividiendo en células más pequeñas. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Podríamos comparar este ovocito con alguna estructura reproductiva que no sea familiar para hacer la comparación? Yo leí que dice que los espermatozoides capacitados... Ah, el chat, no, era una intervención en el chat vieja, pasa que me pareció el chat porque no vi. Bueno, el ovocito es una célula enorme, por el mismo motivo que un huevo de gallina es una célula enorme, porque el huevo de gallina, ¿sí?, es prácticamente un ovocito de gallina, y tiene toda esa yema, ¿sí?, para nutrir al embrión cuando se esté desarrollando adentro del huevo. Fíjense que en el caso de un animal que se desarrolla dentro de un huevo, como puede ser un pollo, o cualquier ave, un anfibio, un reptil, los nutrientes para el desarrollo de todo el individuo tienen que estar contenidos en ese óvulo, ese huevo. El macho lo único que aporta es un espermatozoide muy móvil, ¿sí?, a un ovocito enorme, ¿sí?, que tiene, además, está metido adentro de una cáscara y forma un huevo. Quiere decir que todos los nutrientes necesarios para impulsar el desarrollo de un embrión, en el caso de una gallina,
tienen que estar contenidos en la yema de ese ovocito, ¿sí? en el contenido de ese ovocito, que sería el vitelo, que sería la yema. En el caso de nuestro caso, que somos animales placentarios, la placenta es una adquisición muy reciente evolutivamente, ¿sí? Si bien nosotros no necesitamos que tenga tantos nutrientes el embrión, porque cuando se forme la placenta, miren aquí, cuando el embrión interactúe con el endometrio uterino y se forme la placenta, todo el desarrollo embrionario va a estar impulsado por nutrientes que ese embrión va a obtener a través de la placenta de su madre. Es decir, que toda la nutrición del embrión está a cargo del aporte materno. La madre le pasa todos los nutrientes y los gases necesarios, y el embrión le pasa a la madre todos los desechos para que la madre se deshaga de ellos a través de la placenta. Pero hasta que la placenta se forma, y desde el momento de la fecundación hasta que la placenta empieza a formarse y empieza a haber una circulación uteroplacentaria, un traspaso de nutrientes entre el útero y el embrión, hasta que eso ocurra, desde el momento de la fecundación y hasta que la implantación tiene lugar, hasta que el embrión se implanta en el útero para que la difusión y el intercambio de nutrientes pueda empezar a tener lugar, transcurre una semana. Y durante esa semana, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la fertilización, ¿sí? Y aquí tenemos la primer mitosis, miren, la fertilización, después veremos lo que pasa aquí en el medio, tenemos la primer mitosis de ese cigoto hasta que se forman 2 células, y luego 4, y luego 8, y después se forma un embrioncito compacto de muchas células que se llama mórula y tal, que es lo que ustedes van a ver en la clase que viene, durante la primera semana de desarrollo, todo lo que ocurre durante la primera semana de desarrollo. Y todos esos fenómenos, ¿sí?, que gastan energía, que requieren la síntesis de ciertas proteínas, que requiere la existencia de factores que regulan esos fenómenos, ¿sí? Todos esos fenómenos se sirven de componentes que están contenidos en el ovocito. Este ovocito gigantesco que nosotros te voy a cerrar, bueno, este ovocito gigantesco que nosotros vemos aquí, gigantesco en proporción al espermatozoide, y enorme, porque es una célula enorme, tiene un montón de proteínas y un montón de ARNs mensajeros que se expresaron durante el desarrollo del ovocito, que son ARNs mensajeros del genoma materno, así que son genes de efecto materno. Esos ARN mensajeros que quedaron ahí acumulados están esperando recibir la señal para ser traducidos y dar lugar a proteínas que son necesarias para esta progresión en el desarrollo. ¿Qué proteínas, por ejemplo, necesitaríamos nosotros para impulsar este desarrollo, por ejemplo, la primer mitosis? ¿Qué proteínas se les ocurre a ustedes que podrían mencionar que tienen que estar contenidos en el ovocito, o por lo menos los mensajeros de esas proteínas en el ovocito, para que la primer mitosis pueda ocurrir? ¿La tubulina? Por ejemplo, tubulina. ¿Para formar qué cosa la tubulina? El uso mitótico. El uso mitótico. ¿Qué más? ¿La Más actina? obvio. ¿Actina? ¿Actina para qué cosa? Para formar el anillo contráctil. Muy bien. ¿Qué más? Y antes de eso, ¿qué más? ¿Qué otras proteínas tiene que disponer una célula que quiere dividirse? ¿Qué proteínas tendría que haber ya en el cigoto si ese cigoto va a querer dividirse luego? Las proteínas de la replicación. Proteínas de la replicación, porque vamos a tener que duplicar el ADN. Muy bien, ¿qué más? Relacionen lo que estamos viendo hoy con lo que aprendieron el año pasado en el primer cuatrimestre, hace un año ya, un poco menos de un año. Las quinasas dependientes de ciclinas, muy bien, Gastón. Esas quinasas ya van a estar, porque recuerden que la concentración de quinasas es constante. ¿Qué proteínas hay que sintetizar para que estas quinasas dependientes de ciclina funcionen? Ciclina. Ciclinas, esas se sintetizan para la ocasión. Quiere decir que ese ovocito ya tiene que estar dotado de un pool de proteínas, y estamos pensando en nada más que en la mitosis, duplicación del ADN y reparto en células hijas. Estamos hablando nada más que de la división celular. Piensen en todos los otros procesos, porque durante esta... Factores de crecimiento también. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Factores de crecimiento también. Factores
Crecimiento, muy bien, Marcela. Factores de crecimiento, un montón de proteínas que regulan ese comportamiento, ¿sí? Entonces, el ovocito tiene que ser una célula generosa, porque en su citoplasma vienen todos los nutrientes, factores, ARNs mensajeros y proteínas necesarias para todos los procesos de proliferación y desarrollo tempranos antes de la implantación durante la primera semana. Y ese material, como ustedes pueden ver, esto lo van a ver en detalle para la clase de pasado mañana, todo ese material que estaba contenido acá en ese ovocito enorme, fíjense cómo se va repartiendo en las células hijas, porque las células hijas son cada vez más pequeñas. ¿Por qué no se hacen cada vez más grandes esas células hijas? ¿Por qué no va fíjense que el tamaño acá de este embrioncito que tengo acá, que ya tiene un montón de células, miren qué chiquititas que son las células, es prácticamente el tamaño original del ovocito. ¿Por qué las células se van haciendo cada vez más pequeñas y no aumentan de tamaño? Porque empiezan a diferenciarse para formar los diferentes tejidos. ¿Cierto? ¿Y qué más? ¿Y por qué más? Y capas del embrión también. Y bueno, ¿Cómo? también se van especializando para formar las diferentes capas del embrión. Bueno, que cada una va a tener una función, implantarse en el endometrio, ir degradándolo y demás. Muy bien, hay procesos no solamente de proliferación celular, sino de diferenciación. Pero la pregunta mía es, ¿por qué conforme se van proliferando y diferenciándose, no se hacen grandes también, no aumentan de tamaño? ¿Por qué no aumentan de tamaño? Fíjense cómo todo el citoplasma del ovocito queda repartido en todas esas celulitas, ¿eh? ¿Por qué no se hacen grandes esas células? Crecen y después se siguen dividiendo, y crecen y se siguen dividiendo. ¿Por qué no se hacen grandes? ¿Habrá alguna barrera física que limite el aumento de tamaño de esa estructura? ¿Habrá alguna barrera física que limita el tamaño de ese embrioncito que va creciendo acá, el tamaño de esas células? ¿Es porque todavía tienen la zona pelúcida? Es porque, en primer lugar, porque todavía esas células están dividiéndose confinadas. Fíjense, si ustedes miran en este esquema con cuidado, ven esa capita color gris alrededor, esas celulitas están confinadas todavía en el interior de la zona pelúcida, que después verán para la próxima clase cuál es la función de que la zona pelúcida todavía está ahí. Pero además, porque el intercambio de nutrientes prácticamente no tiene lugares, es muy poquitito lo que pueden intercambiar con el medio, es muy poquitito, como para hacer todo el intercambio de materia y energía necesario para el aumento de tamaño. Y además la tasa de proliferación celular supera grandemente los tiempos de crecimiento celular. Entonces estos son los motivos. Luego, todo el contenido citoplasmático del ovocito tiene que ir repartiéndose entre todas esas células y alcanzar para sostener sus metabolismos, su diferenciación y su proliferación. Luego, para que eso sea así, este citoplasma inicial tiene que ser muy generoso, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, pregunto, ¿y por qué esta mitosis no se desencadenó antes de la fecundación? Fíjense cómo la primera mitosis, acá tengo la fertilización, ¿sí? Y acá tengo el ovocito con los dos pronúcleos, ¿ven? El núcleo del ovocito y el núcleo del espermatozoide, fíjense, ¿sí? Y luego tengo la primer mitosis, ¿sí? ¿Por qué la primer mitosis no ocurrió antes de la fecundación? Porque los pronúcleos tienen que fusionar y formar una dotación diploide única de cromosomas. No, porque eso sería, fíjense que después vamos a ver en qué momento ocurre eso. Porque fíjense que yo, en realidad, en el citoplasma acabo de decir que tengo todo lo necesario para la primera mitosis. Tengo todo lo que hace falta para la primera mitosis, ¿eh? El pronúcleo masculino no como fuente de expresión génica, poco importa en ese momento. Ese ovocito tiene todo lo necesario, todo lo necesario. ¿Por qué no se dividió antes?
¿Alguien tiene idea? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias de la fecundación? Es decir, el hecho de que el espermatozoide consiga atravesar la corona radiada y la zona pelúcida, interactuar con la membrana del ovocito, como veíamos aquí, ¿sí? Que consiga hacer todo eso, tiene consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de la fecundación? Se restablece el número diploide de cromosomas. Muy bien, muy bien, esa es una consecuencia fundamental. El restablecimiento de la dotación diploide, ¿sí?, en la célula. Muy bien. ¿Cuál otra consecuencia tiene? Segunda consecuencia. No las vamos a mencionar en orden de importancia o cronológicamente, pero esa es una consecuencia de la fecundación. ¿Cuál otra? El inicio de la segmentación. Inicio de la segmentación, claro, como lo veíamos aquí. Aquí veíamos, ¿sí? Sí. Y la determinación del sexo del nuevo individuo. Muy bien. Muy bien, la determinación del sexo del individuo, porque según el... A ver, ¿dónde estaba acá? ¿Sí? Según perdón que salte, fíjense, según el cromosoma sexual que tenga en su pronúcleo el espermatozoide, si el cromosoma sexual que trae es un cromosoma X, junto con el cromosoma sexual X del ovocito, restablecen una dotación 46XX, que corresponde a un complemento cromosómico femenino, o si el núcleo masculino trae 3 cromosomas, de los cuales el cromosoma Y, el cromosoma sexual es el Y, lo que se restablece es una dotación cromosómica 46XY, que corresponde al sexo masculino. Muy bien, entonces. Restablecimiento del número diploide, determinación del sexo cromosómico, ¿qué más? El inicio de la segmentación, que ya lo dijimos. Exactamente, el inicio de la segmentación. Ahora, ese inicio de la segmentación, ¿por qué ocurre con la fecundación y no antes? Porque reactiva todo lo metabólico en el cigoto. Muy bien, porque ocurre lo que se llama la activación del metabolismo del ovocito. El ovocito, fíjense acá, esta imagen a mí me encanta, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí sería el punto donde el espermatozoide, ¿sí?, está interactuando con la membrana plasmática del ovocito. Y todo esto que ustedes ven aquí, color violeta, ¿sí?, es una corriente de calcio, ¿sí?, que va modificando, fíjense, metabólicamente el ovocito. ¿Qué ocurre cuando la membrana del espermatozoide se fusiona con la membrana del óvulo? Empiezan a ocurrir un montón de cambios mediados por un mecanismo de señalización que involucra la fosfolipasa C. Nosotros esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos mecanismos de comunicación celular. Cuando una célula se comunica con otra o interactúa con otra, se desencadenan procesos metabólicos al interior de la célula que recibe esa señal, en este caso el ovocito, y en este caso está mediado por el aumento intracitosólico de un fosfolípido, de un lípido que es el fosfatidilinositol trifosfato, ¿sí? el fosfolípido que se escinde del fosfatidilinositol, que se va a separar en diacilglicerol e inositol trifosfato. Yo ya sé que todas estas palabras que yo estoy diciendo a ustedes les parecen extrañísimas, en poco tiempo les van a parecer familiares. Lo que quiero decir es que esta interacción produce la modificación química de ciertos fosfolípidos que liberan mediadores químicos en el interior de la célula, tal que se libera calcio en el interior de la célula y se produce toda una propagación de calcio alrededor de la membrana del ovocito, alterando su potencial de membrana localmente. Fíjense, aquí tengo un gráfico con oscilaciones de calcio, miren cómo se hacen como picos de calcio en función del tiempo. Aumenta el calcio en la primera hora, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 aumentos durante la primera hora, durante la segunda hora, posteriores a la fertilización. Miren cómo aumenta el calcio adentro de la célula. Profe, pero ahí es cuando ya se unió, ¿o no? Lo que es el espermatozoide, ahí en esa parte se genera lo de la liberación de calcio, ¿o es después? No, o en el momento en que se está uniendo. En el momento en el que se une, ¿sí?, con la membrana. En el momento en que se une con la membrana, ya atravesó la corona radiada y la zona pelúcida, se unió Juno con Izumo,
y se unen las membranas, y eso provoca una vía de señalización mediado por la fosfolipasa C, que es una enzima, que libera mediadores químicos y que termina resultando en un aumento de la concentración intracitosólica de calcio. Ese aumento de la concentración intracitosólica de calcio va a mediar un montón de cosas. Va a activar proteínas quinasas que son dependientes de calcio, por ejemplo. Va a promover la fusión de vesículas. Fíjense, ¿recuerdan que en la comunicación neuronal, en la sinapsis química, cuando llegaba el potencial de membrana, la terminal axónica, el ingreso de calcio mediaba la fusión de las vesículas con un neurotransmisor para su exocitosis? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Se acuerdan de la función del calcio en la exocitosis de vesículas con un neurotransmisor? Bueno, Macanudo, aquí pasa lo mismo. Este ovocito tiene un montón de vesiculitas en la región periférica, en la corteza, digamos, le decimos la región cortical en una célula tan grande, que aquí inmediatamente por debajo de la membrana plasmática tiene un montón de vesiculitas. Esas vesiculitas contienen una serie de sustancias que van a modificar químicamente a la zona pelúcida cuando sean liberadas y cuando sea exocitado su contenido. Esa exocitosis de la vesícula, de las vesículas aquí en la región de la corteza, va a estar mediada por calcio, como cualquier exocitosis de vesículas. Entonces, entre las consecuencias del aumento de la concentración intracitosólica de calcio, que es activar proteínas quinasas dependientes de calcio, mediar un montón de respuestas metabólicas, está la exocitosis de estas vesículas, que están en este lugar, que van a liberar, ¿sí?, fuera del ovocito, moléculas que van a modificar a la zona pelúcida tal que no pueda ser atravesada por ningún otro espermatozoide, en un fenómeno que se llama el bloqueo de la polispermia. La polispermia sería el fenómeno por el cual más de un espermatozoide fecunda un óvulo, que sería una catástrofe. Ustedes me van a decir después por qué. Esa polispermia se evita, se previene por la modificación química de la zona pelúcida, que se vuelve impenetrable a otros espermatozoides, una vez que el contenido de las vesículas corticales, de estos gránulos corticales del ovocito, es liberado. ¿Ven todos estos puntitos grises? Son moléculas que van a modificar a la zona pelúcida para que sea impermeable a otros espermatozoides. Entonces, en esa activación del metabolismo del ovocito mediada por calcio, que resulta de la unión concreta del espermatozoide con el óvulo, la fusión de sus membranas, que incluye que el espermatozoide done su pronúcleo al ovocito, se activa todo el metabolismo, se previene la polispermia, y recién ahí entonces es cuando todos los metabolismos mitóticos pueden tener lugar. Antes de este cambio, con estas oscilaciones del calcio, con esta alteración del potencial de membrana del ovocito, antes de eso el ovocito es prácticamente inerte a todos los factores mitóticos que contiene. De esta manera se garantiza que el ovocito no entre en mitosis antes de ser fecundado. Si un ovocito entrara en mitosis antes de ser fecundado, yo corro el riesgo de desarrollar un cigoto que no tiene la dotación cromosómica diploide normal. Entonces, el metabolismo de ese ovocito tan generoso, el ovocito es enorme, tiene todos los factores necesarios para proliferar, pero esos factores están quiescentes, están en stand-by, todos esos metabolitos de ese citoplasma tan generoso, todos esos factores de crecimiento, todas esas quinasas dependientes de ciclina, todos esos ARN mensajeros, están en stand-by hasta que la unión del espermatozoide con el óvulo, vía esta señalización, esta es una, hay fenómenos más complejos, pero de entrada, esta vía de señalización active el metabolismo del ovocito. Cuando el metabolismo del ovocito es activado recién gracias a esta interacción, que se producen estos pulsos de calcio, que se empieza a activar todo, que se liberan los gránulos corticales y se previene la polispermia, recién ahí está en condiciones el ovocito de sufrir la primera mitosis. ¿Se entiende esto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero... ¿Hay preguntas hasta aquí? El espermatozoide aporta los centrosomas, también aporta un centrosoma, un par de centríolos, claro. ¿Sí? No es lo más fundamental del mundo, pero es cierto que los aporta. Sí. Preguntas hasta aquí, chicos. Vamos a hacer un cortecito. Antes de hacer el corte. Esta clase de trabajos prácticos no puede ser una clase teórica.
¿sí? Porque si ustedes en la clase de trabajos prácticos tienen otra clase teórica, es el doble de tiempo, porque ustedes tienen el tiempo que invierten en ver las clases teóricas, más el tiempo que les lleva el trabajo práctico. Para que el trabajo práctico sea efectivo, sea rendidor, para que signifique verdaderamente un intercambio de ideas que resultan en el aprendizaje, es requete importante que ustedes encuentren la manera de traer al día, aunque sea la lectura del material, la resolución de las guías de las preguntas de la guía de estudio, o la lectura de casos cuando haya casos. ¿Por qué? Porque si no, a ustedes no les rinde. Y a mí me importa que les rinda. Ustedes me dirán y tienen razón. Lo que pasa es que son muchos temas por semana y esta no es la única materia. Tienen razón. Tienen razón. No obstante, yo les tengo que pedir que encuentren la organización de tiempo necesaria para hacerlo, ¿sí? Porque, digamos, nosotros vamos a dejar de hablar tanto en los trabajos prácticos, porque es fundamental que el trabajo práctico se transforme en otra cosa, ¿se entiende? Quiero que quede clara una cuestión. El trabajo práctico tiene que ser otra cosa para promover los aprendizajes de ustedes, ¿sí? No por ningún otro motivo. Entonces, a mí me importa mucho que nosotros podamos discutir los temas en una interacción bidireccional en la que participen todos. Y para ello, sobre todo con estos temas, es requete necesario que lo lean. Sobre todo con la embriología, la biología celular y la genética. La histología es descriptiva. Ahí vamos a hablar un montón nosotros, después ustedes nos contarán lo que ven, lo que dejan de ver, conforme vayan adquiriendo habilidades. Pero en la embriología es recontra fundamental la participación de ustedes, porque si no, las ideas que ustedes tienen no se ponen en litigio nunca, y nunca puede tener lugar el aprendizaje. ¿Se entiende? Es decir, les pido que encuentren la manera de organizarse y de traer la asignatura al día, fundamental. ¿Sí? Esa, digamos, es una recomendación. ¿Te parece, Adrián, que hacemos un cortecito? El video de la clase teórica en PEDCO puede que se haya borrado porque no me deja verlo. No, ayer nos comentaban lo mismo, sin embargo hubo estudiantes que lo pudieron ver bien. Ayer nos preguntaban lo mismo. Lo que vamos a tratar de hacer es ir subiendo esos videos a la plataforma de videos de la universidad, porque a través de PEDCO, esos enlaces por PEDCO, a un drive, no andan bien. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es migrarlos a la plataforma de video de la universidad, que es mucho más cómoda. ¿Sí? Insistan porque algunos estudiantes no lo habían visto, pero otros sí. No obstante ello, cuando el video del teórico, que no son tan entretenidos tampoco los teóricos, no sé, cuando los videos de los teóricos los dejen a pata, cuando les fallen los videos de los teóricos, no dejen de utilizar las guías de estudio y los cuestionarios guía con la bibliografía, ¿sí? Porque eso ayuda, orienta, ¿sí? Bien, Adrián, ¿hacemos un cortecito? Listo, hacemos un corte. Ok. Muy bien, listo, nos encontramos a las 11, si les parece. Bueno. Muy bien.